Ok, para este mismo sistema entonces que estábamos analizando, tenemos el análisis de la transferencia de calor de un tubo que transporta vapor. Conocemos la temperatura interior, conocemos la temperatura exterior. Nosotros ya realizamos el análisis para poder determinar el perfil de la temperatura en función del radio. Entonces, lo que queremos generar ahora es un gráfico en escala cartesiana en donde se presente cada radio aquí definido y el valor de cada temperatura. Vamos a requerir tres variables. En el eje Y necesitamos radio, que iría desde este valor, que es, aquí sería menos R2, hasta el valor de R2. Aquí en medio, justo en el centro, tendría que ser un valor de 0. En X yo también tengo el radio desde menos R2. Aquí pasa por 0 hasta acá, que sería R2. Los puntos interiores, estos van a ser menos R1 y aquí sería R1. Entonces, realmente este sólido solo existe desde el valor de R1, que sería aquí, hasta R2, que sería desde el centro hasta el punto más exterior. Entonces, yo requiero para cada radio calcular la temperatura que va a tener el cilindro en ese punto y graficarlo representando una tercera variable que va a ser la temperatura. Hay varias formas de visualizarlo. Una muy sencilla sería representar la temperatura como un color, donde tengamos, por ejemplo, un color más claro, un color más intenso, con un valor, con una escala definida. Tendríamos que hacer eso. Nosotros ya resolvimos la ecuación de transferencia de calor. Estos fueron los resultados. Esta era la ecuación diferencial ordinaria, las condiciones frontera, temperatura interior, es decir, en R1, 150 Celsius, temperatura exterior, 60 Celsius. Entonces, el perfil de temperatura va de 150 a 60. Nosotros lo generalizamos. La solución general era esta, donde C1 y C2 son constantes que provienen de la solución de la ecuación diferencial y se pueden calcular en términos de las condiciones frontera. Entonces, esas son las condiciones frontera y nosotros generalizamos como esta ecuación que representa el perfil de temperatura a lo largo del radio. Entonces vamos a plantear el algoritmo para poder realizar ese cálculo. Básicamente es lo que comentábamos. Primero hay que dar valores desde R1 hasta R2 para el radio. En nuestros datos en específico, R va a tener valores desde 6 centímetros hasta 8 centímetros. Aquí los incrementos nosotros los podemos definir. Para cada radio habrá que calcular la temperatura con la ecuación del perfil de temperatura que surge de la resolución de la ecuación diferencial. Luego construir los círculos concéntricos que tendrían la misma temperatura. Entonces nosotros estamos buscando representar una cara del cilindro que esté en coordenadas cilíndricas precisamente y convertirla a coordenadas rectangulares. Esto para que sea más fácil interpretarlo. Entonces vamos a analizar los ejes. Los ejes van a ser estos. En coordenadas cilíndricas solamente vamos a considerar dos dimensiones, que sería la base de esta figura, donde tenemos un radio y tenemos una phi. Phi es un ángulo. Esto tiene valores equivalentes con respecto a X y Y. Para poderlos calcular se
se presentan estas ecuaciones. Para transformar coordenadas cilíndricas a rectangulares, yo aplico esta relación. X es igual a R coseno de phi, Y igual a R seno de phi. Para que quede un poco más claro, lo podemos representar en una figura. Vamos a dibujar aquí un círculo. Como lo hacíamos allá. Ok. Aquí está un círculo. Imagínense que ese es el círculo de las coordenadas polares. Las coordenadas polares se utilizan para representar dos puntos. Esas coordenadas polares tienen un equivalente en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, si yo dibujo aquí dos ejes, algo así, ese sería el eje Y. Y el eje X sería el horizontal. Vamos a girar eso a 90 grados. Entonces algo así. Abajo X, arriba Y. Yo tengo más o menos así las coordenadas, ¿no? Acá yo tengo el eje Y, acá yo tengo el eje X, pero dentro de este círculo yo puedo representar también un punto con dos coordenadas. Exactamente este es el origen de 0 grados. Las dos coordenadas que yo requiero, por ejemplo, para representar este punto P, va a ser el ángulo, cuánto se ha desplazado con respecto a la horizontal, a eso se le llama phi, y el radio, la distancia del centro del círculo al punto exterior. Esos dos son los ejes. Entonces, bueno, ahí me quedó un poco chueco, pero yo tengo también que ese mismo punto, P, yo lo puedo observar en coordenadas rectangulares con las correspondientes coordenadas X y Y. Entonces, aquí yo tendría de aquí a acá, por ejemplo acá, un valor de X, que estaría aquí, considerando que este es el origen, tanto del eje de coordenadas polares como el de coordenadas cilíndricas o polares. Y también esta Y se calcula o se lee directamente de esta intersección. Entonces de ahí surgen las equivalencias. La X está como un cateto adyacente, por eso se utiliza coseno. La Y está como un cateto opuesto, por eso se utiliza seno, por eso estas son las relaciones. X es R coseno de phi y Y es R seno de phi. Entonces, según mi algoritmo, yo tendría que darle valores al radio. Para cada radio, calcular la temperatura y trazar todo este círculo. Trazar todo este círculo con el mismo valor de temperatura. Y eso lo hago para cada radio, para cada incremento de radio. Me van a quedar círculos concéntricos. ¿Cómo trazo yo el círculo? Lo trazo en 360 grados. En radianes, 360 grados son 2pi. Entonces, para que entendamos un poco mejor, aquí yo realicé este código. Lo voy a hacer más grande también para que se pueda ver. Ok, esto es simplemente una prueba para que vean cómo se va a ir construyendo el círculo para un radio. Por ejemplo, yo fijo un radio. Pensemos, esto lo vamos a hacer en MATLAB. Tenemos un radio de 10. Este es un radio fijo. El número de puntos lo vamos a fijar. Es el número de puntos que va a considerar para trazar este círculo
desde 0 hasta 2pi radianes para un mismo radio. Entonces aquí se plantea así, ese es el número de puntos. La conversión de coordenadas cilíndricas a rectangulares se haría de la siguiente manera. Defino todos los puntos para el ángulo. Esta función de MATLAB que se llama linspace traza un vector desde 0 hasta 2pi que tenga p número de puntos. Aquí yo también pude haber puesto el número 50. Acá lo dejé como variable. Entonces, aplicamos esta relación que se llama for. Significa que va a ser una cantidad de repeticiones conocidas. Para i, estas son las iteraciones o repeticiones desde 1 hasta p, es decir, de 1 a 50 puntos. Inicializamos primero x y y va a ir agregando cada iteración un valor de x. Esto le dice, por ejemplo, que x y la primera iteración parte con i, con 1, luego con 2, luego con 3, etc. Va a generar r por el coseno del ángulo. Ángulo que estaría guardado aquí. Entonces eso lo repite. Y aquí yo le pido que lo vaya trazando. Cada vez que lo calcula, lo va trazando. Estos son simplemente los límites del gráfico de menos r a r. Y para que lo podamos ver, agrego una pausa de 0.1 segundos. Si no, no lo podemos ver. Esto lo hace muy rápido y directo se va hasta el final. Aquí yo quiero que se pause poquito para ir viendo cómo construye el gráfico. Esto es para que el gráfico quede cuadrado. Es la relación de aspecto. Es simplemente para que me genere un cuadrado con el círculo circunscrito. Entonces, esto lo voy a correr para que vean cómo se va formando. Profe, entonces nada más es otra forma de graficar, pero también es una conversión de coordenadas cilíndricas a rectangulares, ¿verdad? Sí, así es. Sí, de hecho, esta es una conversión de coordenadas, sí, precisamente cilíndricas a rectangulares. Ahí para que cada vez haga cuadrado lo voy a repetir. Este lo voy a colocar ahí dentro porque al inicio no me mostró el gráfico cuadrado. Ahora si lo vuelvo a correr, aquí ya se está formando. Empieza desde 0 para cada radio. Para este radio de 10, va construyendo cada punto. Entonces la idea es este mismo algoritmo, aumentarlo para que además de cada radio, calcule una temperatura y me calcule el rango completo de estos círculos. Posteriormente me grafique la temperatura como un color. Para eso hay una función en MATLAB que se llama Color Map, que vamos a revisar. Entonces, esto es simplemente para mostrarles cómo se generaría únicamente el círculo del cilindro. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Okay. Bueno, entonces esto era una simple demostración. Yo tengo una duda. Ahí me revolví un poquito cuando dibujó la gráfica que le puso que de menos R a, bueno, que en los dos ejes le puso R, pues, en la que pintó ¿Por qué ahí hacemos en... R? Sí, esto es porque yo quiero representarlo en coordenadas cartesianas y yo quiero poder leer los puntos de este círculo tanto en el eje Y como en el eje X. Si tú observas en coordenadas polares o cilíndricas, solamente tengo un valor de radio, pero este radio se puede mover a todos lados, dependiendo del ángulo. Si fuera 90 grados, el ángulo estaría aquí. Si fueran 180, el punto estaría acá.
Si fueran 360, estaría hasta acá otra vez. Acá abajo es 270. Entonces nota que el radio se puede mover en todas direcciones solo con el ángulo. Sin embargo, para el eje y el eje X, tú vas a leer solamente un punto. Por eso lo denoto entre radios, para poder leer acá en el eje Y un punto de radio, acá abajo otro punto de radio. De modo que tú podrías saber la temperatura ya con el gráfico en cualquier punto. Digamos, vamos a ponerlo de otro color. Digamos, en este punto, si tú quieres saber la temperatura, con este gráfico tú lo podrías calcular o lo podrías leer directamente. Por eso pongo dos radios, porque el eje Y es uno, el eje X es otro.